¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, estamos por iniciar este panel de IPv6. Entonces vamos a comenzar. La siguiente, por favor. ¿Tengo el control? Sí, ok. Bueno, un agradecimiento a Salma Jalife, que no pudo estar aquí en la parte de Asuntos Internacionales de CUDI, por permitirnos la presencia de los ponentes. Bueno, ahorita la primera parte, la siguiente, por favor. Vas a tener una conferencia, después vamos a tener un panel, y después voy a dar un anuncio. ¿Sí? Siguiente. Entonces, en la ponencia tenemos el honor de contar con la doctora Tania Villa Trapala, la unidad de política regulatoria, no sé si sea el título, directora de análisis de capa física, ¿sí? En telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, la siguiente. Donde vamos a ver el cuestionario, los resultados del cuestionario de diagnóstico que empezó a aplicar el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya nos van a dar, creo que es la premisa, ¿verdad?, de estos resultados de este cuestionario. Entonces, para que vean los datos muy interesantes, y al final vamos en la siguiente parte de este panel. Bueno, propiamente ya después se va a integrar otras personas para formar un panel. Entonces, si podemos pasar a la otra presentación para que empecemos con la conferencia. Okay, bueno, bienvenidas nuevamente. Gracias. Muchas gracias a Sael, muchas gracias a CUDI por la invitación, y efectivamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo un cuestionario tecnológico con el objetivo de diagnosticar el estado de IPv6, de esta transición o migración a IPv6, y pues les vengo a platicar qué fue de esas respuestas. Bueno, pues la motivación para llevar a cabo este cuestionario es identificar retos y oportunidades para impulsar la adopción de IPv6 de parte del instituto, así como conocer de parte de la industria y de los involucrados directamente cuáles son las preocupaciones o qué obstáculos se han enfrentado para adoptar IPv6. Todo esto nace de que conocemos que el tráfico de IPv6 en México es menor al 1%. Entonces, el instituto se dio a la tarea de salir y preguntar por qué no han adoptado IPv6. Y, bueno, también identificar factores que retrasan o que inhiben la adopción de IPv6 en México. Así, se plantearon ciertas preguntas que estuvieron a disposición de los interesados en la página web del instituto, y nuestro objetivo fue el reunir información de los principales actores del ecosistema, todo esto para identificar posibles acciones encaminadas a fomentar la adopción de IPv6 por parte del instituto. Nosotros no podemos empezar a diseñar una política pública, unos lineamientos o lo que sea, sin tratar de entender primero cómo está el ecosistema, cómo está la industria, cuáles son los problemas a los que se están enfrentando. Este cuestionario estuvo a disposición del público en general a partir del 13 de febrero hasta el 31 de marzo de este año. La participación en total fue en su mayoría de instituciones de gobierno. Un 60% de los participantes pertenecían a estas instituciones públicas, más o menos un 30% fueron instituciones privadas. Hay que también resaltar que a los concesionarios se les obligó a contestar el cuestionario, y de parte de la academia, lo cual sí fue un poquito decepcionante para nosotros, solo 9 instituciones académicas contestaron el cuestionario. Se hizo una difusión a través de la página del instituto, a través de redes sociales, y de organizaciones civiles también solo fueron 3 participantes. Entonces, creo que esto también de entrada nos empieza a dar un panorama de cómo es la participación cuando nosotros queremos salir y recabar información. La mayoría de la participación fue de la industria privada y del gobierno.
En cuanto al rubro de las empresas que contestaron el cuestionario, pues, por supuesto en su mayoría es de instituciones públicas, de telecomunicaciones, de docencia, universidades y algunas otras en menor cantidad. Bueno, la estructura del cuestionario es, se hicieron algunas preguntas del entorno general, es decir, a qué se dedica la empresa, qué rubro es, quién contestaba el cuestionario. Esto fue dirigido a las áreas de sistemas de tecnologías de la información de las empresas. De ahí se dividieron las preguntas en entidades que ya cuentan con IPv6 y entidades que todavía no cuentan. De aquellas que ya cuentan con IPv6, el objetivo era saber ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la motivación? Si se encontraron algunos problemas o no, cuánto tiempo duró la migración, qué método utilizaron y si se apoyaron o no en entidades internacionales o nacionales que les pudieron dar soporte. Para las entidades que aún no cuentan con IPv6, las preguntas fueron dirigidas a saber por qué, si tienen alguna razón para continuar con IPv4, y por qué no han decidido adoptar IPv6. En cuanto a las preguntas del entorno general, aquí les traigo las respuestas. Entonces, lo que preguntamos es, ya todos sabemos, creo, que el gran problema de IPv4 es la falta de direcciones. Las direcciones ya se acabaron, pero aunado a esto queríamos saber si han identificado otros problemas. Es también interesante aquí resaltar que la mitad de más o menos la mitad y mitad de las personas que contestaron el cuestionario no identificaron más problemas o desventajas de IPv4. O sea, de los que contestaron, la mitad identificó problemas, la otra mitad no. De los que sí identificaron problemas, de los más frecuentes fueron la implementación del NAT, la traducción de direcciones. También el problema de convivencia entre IPv4 e IPv6, sin mencionar también los altos costos de migrar los equipos. Y también tuvimos algunas respuestas por ahí, sobre todo de concesionarios y de proveedores de servicio de Internet. Nos dicen que las aplicaciones que están en el mercado no soportan IPv6 o los equipos terminales de los usuarios, esto hablando de telefonía móvil, no soportan IPv6. Entonces, esas fueron algunas de las desventajas que identificaron. Por otro lado, queríamos saber qué tanto conocimiento existe sobre ventajas de IPv6 sobre IPv4. De las principales ventajas, la obvia está, hay un mayor número de direcciones, pero también algo que mencionaron muchas personas fue la seguridad. El hecho de que IPv6 ya trae dentro del protocolo aspectos de seguridad que no tenía IPv4, evitar el uso de NAT, también un mejor enrutamiento y bueno, en más específico el uso, por ejemplo, de multicast, anycast en lugar de utilizar broadcast. Otra de las preguntas del entorno general fue conocer si los participantes saben de la existencia de estas asociaciones que los pueden apoyar en la migración a IPv6. En su mayoría sí conocen, hay todavía un 35% que no tienen idea de que existen asociaciones que les pueden ayudar. La mayoría conoce al ACNIC, también relacionado con el hecho de que si quieren obtener IPv6, pues va por ahí, direcciones IPv6. Pero un punto importante también aquí es, después del ACNIC, las entidades que los participantes reconocen que les pueden dar soporte y apoyar en la migración a IPv6 son sus mismos proveedores de equipo. Identificaron a los proveedores de equipo y enseguida a los proveedores del servicio de acceso a Internet. Ya después también identificaron asociaciones como CUDI, a las universidades, al Internet Society, entre otras. Otra pregunta se refiere a qué incentivos les haría falta para que tomaran la decisión de migrar a IPv6.
Creo que uno de los hallazgos también muy importantes de este cuestionario fue el desconocimiento. Muchos de los participantes se quejaban de que si quieren comenzar con el proceso de migración a IPv6, tendrían que capacitar a mucho de su personal, porque existe una falta de recursos humanos que conozcan de IPv6 o que tengan los conocimientos para hacer la migración. Por otro lado, también algunos participantes contestaron que les gustaría que hubiera grupos de trabajo multidisciplinarios para poder, para ayudarlos en esta migración, apoyo económico, dado el costo que tiene no solamente adquirir sus direcciones IPv6, sino los costos asociados al cambio de equipos que soporten IPv4, IPv6 o IPv6, implica cambiar en algunos casos la infraestructura tecnológica de toda la entidad. Y por último, también algunas participaciones hablaban de la posible creación de alguna política pública que fomentara el despliegue IPv6. Esto también hay que recordar otra vez que la mayoría de las participaciones viene de instituciones públicas. Entonces, al hablar de una política pública, en estas respuestas también se comentaba que una buena idea sería, por ejemplo, que todas las instituciones de gobierno forzaran a que en las licitaciones públicas se exigiera el soporte de IPv6, esto hablando de equipos. Luego hicimos unas preguntas enfocadas, como les comentaba, a estas entidades o asociaciones que ya cuentan con IPv6. Aquí nada, les puse el número 27 en total de los 113 participantes, indicaron que ya cuentan con direcciones IPv6, 27 de 113. Y aquí las preguntas fueron orientadas a entender qué los llevó a hacer la migración. Entre los motivos más importantes, el mayor es la limitada disponibilidad de direcciones en IPv4. Un segundo motivo también por ahí que nos llamó la atención fue innovación. Los participantes decían, nosotros migramos a IPv6 porque es un cambio tecnológico, es algo nuevo, entonces por esa razón decidieron migrar a IPv6. Y en un aspecto más práctico, pues una mejor configuración de la red, aspectos de escalabilidad y de flexibilidad que tiene IPv6 sobre IPv4. ¿Qué dificultades se enfrentaron durante este proceso de migración? La principal y la más frecuente en las respuestas fue un alto monto de inversión. Les comentaba, es necesario no solamente el cambio de los equipos, sino la capacitación de las áreas, de distintas áreas del personal. Una falta de experiencia, no solamente dentro de las organizaciones, sino también las respuestas comentaban que hay una falta de experiencia en IPv6 de parte de los proveedores o incluso no solamente de los proveedores de equipos, sino de los proveedores del servicio de acceso a Internet. La capacitación de una gran cantidad de personas, también, como comentaba al principio, esto sobre todo los proveedores de servicios móviles decían que las terminales de usuario o los aplicativos y algunos sistemas también dentro de las instituciones públicas están diseñados de manera tal como para soportar IPv4 y no IPv6. Tenemos, creo, también malos hábitos de programación, incluso esto pasa hasta en el propio instituto, hay varios sistemas que están como, decimos, hard-coded, enfocado a IPv4. Y por último, hay una falta de personal especializado en IPv6, tanto en las empresas grandes, pero también en las empresas pequeñas. De las participaciones que tuvimos en el cuestionario mencionaban, si se trata de empresas pequeñas, es mucho más difícil que puedan tener personal capacitado o especializado que pueda apoyar en el proceso de migración a IPv6. De las entidades que no cuentan todavía con IPv6, casi el 68% de los participantes del cuestionario no cuentan todavía con direcciones IPv6. Y en esta parte lo que nos interesaba era saber, si no ha migrado, ¿por qué? ¿Qué dificultades ha encontrado?
Del lado izquierdo en la diapositiva pusimos las razones que tienen más peso, aquellas respuestas que se repitieron más en el cuestionario. La falta de infraestructura tecnológica, como les comentaba, tanto las instituciones públicas a veces también funcionan con contratos largos, entonces hay que esperar hasta que se termine el contrato para cambiar toda la infraestructura. Hay una reconfiguración de la red que implica un trabajo extenso y que implica tener el personal especializado y capacitado para poder llevarlo a cabo. También la incompatibilidad no solamente de equipos, sino también de aplicativos, de aplicaciones o sistemas. Los altos costos que involucran todo, involucran tanto el equipo como el personal, como ir con mi proveedor y que me ofrezca el servicio en IPv6, y una falta de experiencia que va aunado a una falta también de conocimiento. Y ya otras razones más prácticas son, todavía tenemos direcciones IPv4. Muchos dijeron también, no vemos la necesidad de migrar a IPv6 porque todavía me alcanza con mis direcciones IPv4. Y además IPv4 es más sencillo. Estos fueron dentro de las respuestas que recibimos. Entonces, bueno, a manera de conclusión, después de haber recibido las 113 participaciones, creemos que en efecto hay una baja adopción de IPv6, todavía IPv4 reina todavía en la mayoría de las empresas. También es cierto que todavía, a pesar de que ya las direcciones IPv4 se acabaron, todavía hay una suficiencia al interior de las organizaciones de estas direcciones. Y otro punto que nos gustaría resaltar es hay poca o nula participación de las entidades, al menos que contestaron el cuestionario, con las asociaciones que les pueden brindar soporte para migrar a IPv6. No solamente hay esta poca interacción, sino que hay un desconocimiento de que existen las asociaciones que les pueden ayudar. También hay un desconocimiento de los beneficios de IPv6, por ahí también contestaban, pues no migro a IPv6 porque no conozco qué me va a brindar, porque no están claras las eficiencias o las ventajas que me brinda IPv6. Y las barreras que identificamos, las principales creo que son los costos, son altos los costos de migrar a IPv6 y hay una falta de personal capacitado. Nos hemos dado también a la tarea más o menos de investigar en las universidades hoy día, no se enseña tal cual IPv6. O sea, se platica, sí, quizás se hará una práctica a lo largo del semestre, pero no hay personal capacitado y las empresas lo ven como costoso el tener que enviar a su personal a tomar cursos o a capacitarse con los proveedores para que puedan iniciar el proceso de migración. Y bueno, eso es todo de parte del cuestionario. Obviamente son las principales respuestas, tampoco los quería venir a aburrir aquí con nuestras 1000 preguntas, pero sí creo que son de los puntos más importantes que pudimos identificar en el cuestionario. Y bueno, pues ahora el paso siguiente será analizar toda esta situación y ver de cara del instituto qué acciones se pueden emprender para fomentar la adopción de IPv6. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Podemos regresar a mi presentación? Mientras se integran las personas del panel, podamos un par de preguntas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, comentario? Rápidamente. Adelante, por favor. Su nombre, afiliación, fecha de nacimiento, todo. Motivación de la pregunta, sobre todo. Bueno, voy a empezar de que el 24 de mayo fue mi cumpleaños y nadie me felicitó, entonces. No, mi nombre es Alfredo Santillán, trabajo en el Centro de Cómputo de la UNAM y pues estoy aquí, ¿no? Pero bueno, realmente es alarmante todo lo que mostraste. Deberían de prenderse los focos rojos y es que sí es lamentable de quién contesta o quién no. O sea, cómo algo tan importante tecnológicamente en nuestras vidas, porque
o sea, tienes que pasar a eso al final de cuentas. O sea, no te puedes quedar en el Pleistoceno, ¿no? Entonces, pues no sé, digo, se presentó aquí, pero nos enteramos nosotros de estas cifras, ¿no? Yo creo que debería haber, no sé de qué tamaño debe ser la difusión para que le llegue a la gente, a los centros de cómputo, no sé. Y esto de las instituciones públicas, pues sí es de llorar también, ¿no? O sea, que no, esa apatía de dónde viene, por qué viene. O sea, ya de plano la tecnología es tan parte de nuestras vidas que ya no le hacemos caso y así es, ¿no? O sea, tú le preguntas a un millennial que el Internet se hizo en los 80s, te va a decir, pues no es cierto, porque yo nací con el Internet, ¿no? Siempre lo han tenido. Entonces, creo que a lo mejor empezar desde el micro y de ahí irlo expandiendo, y ojalá que podamos tener una copia de tu presentación y distribuirla, porque pues sí es lamentable todo. Ya me pusiste triste. ¿No? Muy bien. Gracias. Ok, gracias, sí. Bueno, vamos a pasar ya al panel porque si no, no nos va a dar tiempo. Entonces contamos con la presencia, bueno, se queda la doctora Tania. Remotamente nos acompaña Edmundo Cázares López de NIC México, una de las entidades que precisamente ahorita comentamos que no, hay desconocimiento a lo mejor a quién solicitar los recursos. O sea, como que conocían más a LACNIC que a NIC México, entonces a mí también una labor ahí de Edmundo que nos comenta al respecto. También contamos con la presencia de Silvia Chávez de CUDI, aquí de la casa, también para que nos dé su panorama, sus comentarios en este sentido. Martín Flores de la UDG y Jaime Olmos, también de la UDG. En la siguiente diapositiva, por favor. Nada más para ver los puntos que buscamos en este panel. Bueno, con estos resultados sí nos gustaría conocer, vamos a conocer unos casos e iniciativas de IPv6 ya de uso de esta versión del protocolo, que nos puede dar también un elemento más para seguir motivando y difundir precisamente que haya más uso de esta evolución que tiene que tener el Internet. ¿Cuál sería como que un deseable plan de transición a IPv6? Y si ya podemos definir o trabajar en una estrategia nacional lo más pronto posible y a ver si una postura ya también de parte del instituto en este sentido ya con los datos del cuestionario. Entonces, no sé quién quisiera empezar, comentar. ¿Sí? Hola. Dame. ¿Quieres comentar? No, como gusta. Ok, adelante todos ustedes con un caso de estudio. Buenos días. Ando un poquito enfermo, pero espero se pueda escuchar muy bien. A mí me gustaría comenzar con algo muy importante de esta encuesta y es tener mucho cuidado con decir migración, porque no es una migración, es una transición. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque no vamos a aprender ni a apagar otra cosa, vamos a encender algo nuevo. Entonces, para mí es muy importante mencionarlo, ¿no? Y por parte de los casos e iniciativas, nosotros como Universidad de Guadalajara hemos transaccionado por la parte de implementación de la infraestructura, que eso prácticamente es muy rápido. Lo esencial y lo que ahorita les va a comentar por aquí el maestro Martín es el encender servicios. O sea, el pasar de implementar es algo muy técnico, es algo muy rápido. Lo que nos va a tardar un poco de tiempo en la evolución es el encender servicios. Y en este caso nos gustaría comentarles la experiencia que tenemos en este momento y lo que hemos evolucionado, ¿no? Buenos días. Como bien se mencionó, en el caso del servicio de telefonía, pues nosotros hemos estado haciendo prácticamente 2 transiciones. Nosotros en la universidad iniciamos la telefonía como una telefonía tradicional, analógica y digital, y conforme fue pasando el tiempo, vimos la necesidad de hacer esa transición, el crecimiento y en la medida de lo posible la sustitución a la telefonía IP, con el objetivo de poder tener un alcance mayor que la propia infraestructura de la telefonía tradicional no lo permitía. Entonces el primer paso que dimos fue ese crecimiento y esa transición a telefonía IP, pero al mismo tiempo heredamos uno de los puntos más importantes, que es el agotamiento de direcciones IP. Para poder seguir creciendo el servicio de telefonía, nosotros vimos la necesidad de adoptar una de las 2 alternativas, ya sea direccionamiento privado
o direccionamiento en versión 6. Entonces, es importante también mencionar que para nosotros era un punto claro el mantener la propia infraestructura. En la red de la universidad contamos con un poco más de 6.300 extensiones, 6.300 dispositivos telefónicos, y de los cuales una tercera parte de ellos son teléfonos IP. Por el número, para nosotros era muy importante el mantener esta infraestructura, por los costos, como se mencionó en la presentación hace un momento. Entonces nosotros buscábamos hacer esa transición, mantener los dispositivos de primera generación por parte del fabricante que manejaban el protocolo en versión 4, pero también adoptar ya la nueva tecnología, no solamente en el crecimiento, sino también en la medida de lo posible esa sustitución. Continuar con la migración de la telefonía tradicional y en un futuro también poder cambiar los dispositivos de versión 4 a versión 6. Entonces, el empuje que hicimos como universidad hacia nuestro proveedor local y también hacia el fabricante fue crucial para mostrar la necesidad que teníamos nosotros al crecer el servicio de telefonía, pero también el recibir el apoyo de ellos, coincidir en la evolución que ellos tenían para el desarrollo del protocolo en versión 6. Entonces, fue un trabajo en conjunto, estamos todavía en el proceso, todavía nos encontramos con esta implementación y bueno, consideramos muy importante el punto de los costos, mantener la infraestructura y como bien mencionaba maestro Jaime, hacer una transición, mantener nuestra infraestructura, pero al mismo tiempo integrar el nuevo protocolo para la telefonía IP. Bueno, yo quisiera comentar que en cuestión de la transición que se ha realizado, la verdad es que desde inicios de lo que es la red de CUDI se tiene implementado IPv6 y para nosotros lo que ha sido difícil es que las universidades vayan utilizando este servicio, ¿no? Son pocas, como la UNAM, como la UDG, que son quienes tienen y que muchas veces es lamentable que las universidades no tienen ni siquiera segmentos IPv4 propios, ¿no? Entonces, sí ha sido como pues algo que para nosotros, ahí está la red y hay que utilizarla y bueno. Si quisiéramos comentar algo, pasamos a la persona que está conectada. ¿Sí? ¿Sí podemos pasar con Edmundo? Sí. Edmundo, no sé si quieras comentar algo al respecto. ¿Cómo están? Adelante, por Buenos favor. días. ¿Me escuchan? Sí, bien. Muchas gracias. Muy interesante los datos que ha presentado el IFT sobre la encuesta. Nosotros contestamos también la encuesta como una organización más que utiliza IPv6 y que distribuye direcciones IPv6. Nosotros hemos estado viendo un fenómeno interesante en México en los últimos 6 meses. No sé si por ahí tienen una presentación que le pasé a Marta o si puedo compartirla por aquí por el escritorio. A ver, ahorita vemos si la tenemos. Pero si quieres, mientras ir comentando lo que viene en esa diapositiva. Ok, lo que hemos visto en los últimos 6 meses en México es que hay un incremento. No te escuchamos. A ver, adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Ya la podemos ver, si quieres ir comentando. Yo no me veo en la pantalla. Este momento. Ya, ahí la vemos ya. Sí. Muy bien. En la siguiente diapositiva, por favor. Hay algunas filminas. Si quieren, podemos brincarnos las primeras 3 o 4, porque principalmente hablamos de quiénes somos nosotros y qué hacemos, dónde tenemos puntos de presencia de DNS, de la infraestructura que mantenemos, los servicios de DNS. En la siguiente filmina, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué es IAR? Que somos los responsables de la asignación y registro de direcciones IPv4 e IPv6 y ASNs para México y mantenimiento de las bases de datos respectivas. Bueno, la siguiente, por favor. Tenemos una coordinación directa con LACNIC y con el NIR de Brasil para analizar solicitudes y hacer asignaciones. Debido a que las direcciones IPv4 están en fase de terminación,
La coordinación que llevamos es muy requerida y la llevamos continuamente con esas dos organizaciones. Y las políticas que seguimos para la asignación de direcciones no las establecemos nosotros, seguimos las políticas que están establecidas para toda América Latina por la misma comunidad. En la siguiente filmina, por favor. Lo que hemos estado observando es un incremento en la utilización de IPv6 en México. Ayer, el porcentaje de utilización de IPv6 en México es del 4.7%. Por lo que sabemos, este tráfico de IPv6 son usuarios finales residenciales, son los que tienen ya un despliegue de IPv6 y que están utilizándolo, y que muy probablemente no saben que están utilizando IPv6, porque al usuario final hay que recordar que no le interesa en qué protocolo le estamos dando el servicio. Al usuario final le interesa que sus aplicaciones funcionen, le interesa que YouTube funcione, que Facebook funcione, que WhatsApp funcione. Y de la mano con los datos que INEGI liberó en una encuesta que hicieron, en la que dice que el 85% del tráfico en Internet en México es de entretenimiento y que solo el 15% es utilizado en algunas otras actividades como comercio electrónico, educación o capacitación. Tenemos que al mayor público de los usuarios de Internet en México realmente no le interesa en qué protocolo esté teniendo su servicio mientras este funcione. En la siguiente filmina, por favor. Estos son los datos que ve Google y que son tomados el día de ayer. Google coincide. Hay un 4.7% de adopción de IPv6 en México. En cada una de las filminas está la liga de donde fue tomada esa información. En la siguiente filmina, por favor. APNIC coincide. APNIC ve un 4.3% de utilización de IPv6 en México. Diferentes actores en el Internet en México, en el mundo, están viendo lo mismo, que el despliegue de IPv6 en México está ocurriendo y que ya hay tráfico nativo de IPv6. La siguiente, por favor. Cisco tiene ¿Podemos ponerla en pantalla completa, las filminas? Cisco tiene más información, más detallada. Lo que ellos ven, el primer número que vemos, IPv6 Deployment, es un porcentaje compuesto que ellos forman de los demás datos que se ven más abajo. Por ejemplo, ellos ven que un 28.6% de los prefijos que se han asignado de IPv6 están anunciándose. Que hay 57.1 de número de sistema autónomo. Estos forman el backbone del Internet en México. El 57% de ellos tiene tráfico o es capaz de llevar tráfico IPv6. Los que cursan tráfico actualmente es el 53.17. Los que son capaces de llevar tráfico IPv6, ellos ven que es el 72.84. Este índice de contenido, ellos lo calculan en base a las mediciones de Alexa. Alexa utiliza diferentes métricas para determinar cuáles son los sitios de Internet más relevantes, cuáles son las páginas a las que la gente acude más, que más visita, y calculan en base a una distribución de probabilidad bastante particular que ellos diseñaron, cuáles sitios son los más importantes y cuáles debería uno utilizar para definir si algo funciona o no en Internet. Con base en esa métrica, Cisco calcula que el 51.18 del contenido que más se visita en México está disponible en IPv6. Y ellos también ven un tráfico del 4.7% de IPv6 y su estimación es que 2.7 millones de personas están utilizando IPv6 en este momento. Hasta aquí, lo que estamos viendo es que ya no estamos en el 0 o en el 0.01% de utilización de IPv6. Nosotros habíamos comentado en diversos foros y en diversas ocasiones que nuestra estimación era que el 80% o el 85% de los proveedores de servicio de Internet en México estaban listos para utilizar IPv6, que no lo habían hecho, que no lo habían activado, por diversas razones. Entre otras,
Algunos nos han dicho que están haciendo laboratorios para asegurarse de que al habilitar IPv6 su helpdesk no se va a saturar de llamadas porque algo se rompió o que algo no está funcionando. Otros nos han dicho que tienen problemas de costos y de organización porque sus dispositivos que están en los hogares aún funcionan y no es fácil llegar a decirle a alguien, oye, te voy a cambiar el equipo que estás utilizando para salir de internet. Llevarse el equipo que cambiaron y meterlo en una bodega porque el equipo no está descompuesto, el equipo funciona, pero simplemente no puede dar el servicio que se espera de él. No tengo otra filmina. La que sigue simplemente, si tienen alguna duda, necesidad de direcciones, contáctenos. Esa es mi información de contacto, mi correo y un teléfono en el que pueden encontrarnos. Ok, muchas gracias, Edmundo. No sé, ¿queramos comentar algo de los puntos comentados también aquí y presentados? Adelante, por favor. Claro, a mí se me hace muy interesante este tipo de interacciones porque si bien teniendo las respuestas del cuestionario, pues sí identificamos el costo y la inversión como uno de los principales limitantes a la adopción de IPv6. Escuchando a la Universidad de Guadalajara, su preocupación era mantener o tratar de mantener la infraestructura y no tener que invertir, me imagino, en el cambio de tantos equipos. En las instituciones públicas es un tanto distinto. Nosotros, si bien, como también se mencionaba en el panel anterior, estamos atados a un presupuesto que cada vez es menor y menor y menor, no tenemos ese problema de mantener los equipos. Como funciona en prácticamente todas las entidades públicas, nosotros funcionamos a través de servicios administrados. Son contratos donde se compran as a service, entonces no me preocupo realmente de la inversión en equipo, pero sí son contratos de varios años. El caso del instituto, por ejemplo, pues también podrían decirme cómo vienes a hablar de IPv6 si el instituto no cuenta todavía con IPv6, pero les platico. Es un contrato que nosotros teníamos a 3 años de todos los equipos. El instituto hacia el interior realmente no, y esto hablando obviamente con el área de tecnologías de la información, no ve la necesidad de transitar a IPv6 porque somos 1,300 usuarios. Entonces tampoco es, no necesitamos gran capacidad de enrutamiento. Son contratos que se manejan por separado. Por ejemplo, en el caso del instituto, uno son los equipos de telecomunicaciones, esto es, por ejemplo, los teléfonos, las computadoras, etcétera, y por otro lado están los equipos de seguridad. Pensar en una transición a IPv6 tiene que ser por fases. Primero, migrar todos estos equipos de telecomunicaciones, que en nuestro caso es con el proveedor, no tenemos que invertir lo mismo que si el equipo fuera propio. Y por otro lado, todos los equipos de seguridad perimetral, como llámese firewall, protectores de ataques de negación de servicio, etcétera. El instituto tiene un contrato que termina este año, entonces este año se hará la transición, el cambio de equipo de telecomunicaciones, el siguiente año se hará el cambio del equipo de seguridad y finalmente el próximo año también vamos ahora sí a adquirir nuestro segmento de IPv6, o sea, el instituto ya va a tener sus direcciones IPv6 y más o menos junio, mediados del año que viene ya podremos contar con nuestra red IPv6 hacia el exterior, hacia el internet. Al interior del instituto se seguirá manejando IPv4 porque realmente por ahora no hay la necesidad de transitar. Ok, bueno, un punto ahí interesante, precisamente era uno de lo que yo les iba a preguntar, que ustedes cuándo iban a tener IPv6, pero ya dimos el dato. Algo que comentó Edmundo, desafortunadamente estos datos que presentaste, Edmundo, se dieron apenas el mes pasado, o sea, ya habían ustedes cerrado el cuestionario aquí en el instituto. Ojalá hubiéramos tenido ese porcentaje de tráfico y de usuarios reflejado y a lo mejor como parte de los datos en el cuestionario poner unas ligas estadísticas no sé si lo vayan a publicar en su portal los resultados del cuestionario
y esperar a lo mejor que hubiera una siguiente versión del cuestionario a ver si alcanza a estar en este año o a lo mejor el próximo año, ya con ustedes usando o ya siendo usuarios también de IPv6. Y precisamente también algo que comentó Edmundo, me gustaría, no sé si ustedes también comentar. Él decía que el 85% ya de los proveedores ya están listos, que no lo han prendido o no lo han activado. O sea, muchos ya tienen prefijo, pero no lo han anunciado. Comentaba Edmundo que por temor a recibir llamadas de soporte, precisamente también lo que comentaba Edmundo es que ese porcentaje es de usuarios finales, que finalmente debe ser transparente. No sé si ustedes en la universidad han recibido, ¿se incrementó el número de llamadas por cuando ya activaron IPv6 o no? ¿O fue totalmente transparente, que es lo que finalmente se buscaba, ¿no? Sí, de hecho, para muchos usuarios, el reto es más como para los avisadores de red. O sea, esto es lo que es la realidad. Para el usuario, el hecho de transaccionar de un protocolo a otro le va a permitir. Y sí, hubo en un segmento que comenzamos, que fue en la parte de rectoría, sí hay un incremento, pero del cual solamente lo tenemos estadísticamente nosotros, ¿no? No representa para el usuario final nada en evolución, sino simplemente que está la infraestructura a una posibilidad de tener una escalabilidad mayor, ¿no? Bueno, en este caso no hubo ese incremento de llamadas, precisamente porque a lo mejor fue tan transparente ahora sí que a los usuarios del servicio, que mientras siguiera siendo un servicio, ya tenían voz sobre IP, ¿no? Antes con IPv4, y en este caso nada más lo pusieron ahora con IPv6. Y ahora no sé si quieres comentar algo, Silvia, en el… A mí me surge una duda sobre los que están ahorita, quienes ya cuentan con segmentos IPv6, ¿no? ¿Qué universidades? O la mayoría está en esa lucha que a lo mejor se enfrentó la UDG de lograr que los proveedores hicieran esa apertura, ¿no? Que lograran esa transición y que es difícil, ¿no? Y que nosotros también como CUDI, pues con las instituciones ha sido también el hecho de estar viendo con qué proveedor o a través de qué proveedor se va a poder. Y pues bueno, aquí Asael tiene el dato también de que en el principio y demás, para poder lograr conectividad, pues todo fue a través de túneles, ¿no? No hay IPv6 nativo. Entonces, si hay también ahorita alguien de Enlace TP, pues que también es un proveedor que se está aperturando, ¿no? Para dar estos servicios hacia la red de CUDI, hacia la salida hacia Internet 2, pues que tengan también esa parte, ¿no? Para poder apoyar a las instituciones y poderles brindar este servicio. No sé si alguien más aquí del panel tenga algún comentario o pasamos alguna pregunta de aquí del público. Tenemos como 5 minutos todavía. ¿Ok? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pero ya no. Acuérdense, esta modalidad también que se ha implementado aquí, me parece que se ha hecho en otras partes, es de poner los micrófonos aquí en la sala, también para que ustedes estiren las piernas y todo y puedan hacerla, pero y los podamos ver. Entonces, su nombre, de qué institución viene y la pregunta, por favor. Sí, buenos días. Elsa Ortega, de la Universidad Veracruzana. Yo quisiera que me compartieran un poquito la estrategia de implementación, porque creo que yo siento que estamos con ciertos errores, como en muchos temas, de que siempre entra lo técnico antes de demostrar el servicio. O sea, ¿cómo vendieron ustedes el proyecto a su institución? ¿Cómo convencieron de esa inversión? Porque finalmente son cosas que nosotros sabemos todo el esfuerzo que implica, pero que si no ofrecemos servicios, entonces ¿cómo justifico yo el costo que representa la implementación de IPv6? Me gustaría un poquito saber eso. Muy bien. Respondiendo rápido, fue complicado. Fue muy complicado. ¿Por qué? Porque el asunto de IPv6 es muy técnico, demasiado técnico. Respecto a la encuesta, me llamó la atención que uno de los factores por los cuales no se ponía es por el alto costo. Yo entiendo que muchas instituciones somos diferentes,
y para mí me parece muy relativo. Porque en el caso de nosotros, cuando observamos políticas que impactan a nuestra institución, lo que sí buscamos es que cuando va a ser un cambio tecnológico para adquirir y sacar de línea equipos que ya son muy viejos, prácticamente lo vamos a invertir de todos modos. Entonces, hacemos, y de hecho telefonía, ahorita me gustaría que lo comentara Martín, es que nosotros no invertimos, sino porque ya teníamos que hacer un cambio, por lo menos en algún segmento de nuestra red, en la parte de telefonía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí hay una inversión, pero es una inversión que todo mundo se tenía que dar. Entonces, fue muy complicado. De hecho, había muchos de nuestros directivos que todavía no estaban muy conformes en el hecho de transaccionar la versión 6. ¿Por qué? Porque implicaría acudir al proveedor, convencerlo de que lo tuviera listo. Sin embargo, lo logramos en menos de 2 años, si no me equivoco, Martín. Coincidimos el proveedor junto con nosotros. El proveedor todavía era muy escéptico en creer que nosotros teníamos una infraestructura dual stack, ¿no? Decía, bueno, antes de poderles proveer un servicio que les permita la transición, primero tengan lista la red, ¿no? Nosotros ya teníamos la red lista. Entonces, de alguna forma, la parte de infraestructura la cubrimos y esa creo que es la más rápida de poner en línea. Lo difícil es convencer a los dueños de servicio que tienen que transaccionar, porque finalmente lo van a tener que hacer. Y tal vez ahí sí es donde viene el costo, en cómo vamos a capacitar a toda esa gente que va a tener que recodificar muchos sistemas con el simple hecho de mover base de datos que tengan que soportar más caracteres o más número de direcciones, ¿no? O sea, literalmente versión 6 no implica más que un cambio en una parte del modelo OSI, sin embargo sí relativamente afecta en unos detalles y si no lo anticipamos creo que va a ser un problema a nivel nacional. Yo escuchaba también que por ahí se mencionaba de que tenemos una suficiencia enorme de direcciones, o por lo menos es la percepción de muchos, pero eso es relativo y de hecho si lo vemos a nivel mundial, eso va a impactarnos y va a ser muy costoso para las instituciones, porque en el momento que se den cuenta que ya no hay recursos, por lo menos en su institución, va a haber un problema muy grande. Entonces, a mí me gustaría, si en un momento, por ejemplo, Asael lo comenta, Colombia está haciendo una iniciativa a nivel federal para hacer una convocatoria respecto a una transición obligada desde el gobierno. Entonces, bueno, en particular con el servicio de telefonía, justamente lo mencionábamos, no visualizábamos el hacer un cambio completo en la infraestructura, por eso nos acercábamos mucho a nuestro proveedor, el fabricante, sino en la medida de lo posible mantener nuestra infraestructura y más bien pensar a futuro en el crecimiento, que puntualmente ese es nuestro objetivo, ¿no? Continuar con el crecimiento del servicio distribuida a la universidad a lo largo de todo el estado en diferentes puntos y pensar en cubrir todas aquellas entidades que están todavía fuera de la red de telefonía. Entonces, el punto principal es eso, extender el servicio de telefonía, pero ya no estar limitados en nuestra infraestructura de telefonía tradicional, hacer el cambio a la telefonía IP, pero solamente en el crecimiento y probablemente conforme se pueda dar, ir sustituyendo los dispositivos que actualmente tenemos. Entonces, es un trabajo en conjunto, coincidimos también con el desarrollo del fabricante para poder facilitarlo y la justificación hacia nuestros directivos es, de entrada, solamente el crecimiento, hacer una inversión mínima, mantenerla, menciono mucho el punto, mantener nuestra infraestructura, pero ya estar preparados nosotros para ese crecimiento y posteriormente continuar el cambio, ya no solo de la telefonía tradicional a IP, sino dentro de la misma telefonía IP, hacer esa transición de protocolos. Sí, ahorita que comentábamos, y se vio reflejado ahí en las ventajas que identifican de IPv6, sí, todavía hay esa idea también, bueno, sí, el mayor cantidad de direcciones, pero la parte de seguridad también, ustedes me imagino deben haber tomado en cuenta también esos aspectos de seguridad. Desafortunadamente, al principio que se definió esta nueva versión del protocolo, ahora ya no tan nueva, sí había bueno, está soportada la parte IPsec nativamente, sin embargo no es obligatorio su uso, entonces por lo tanto en ese sentido, en la parte de seguridad, desafortunadamente como la seguridad viene desde la capa 8 de los humanos y de la capa 1 del cableado, sí puede dar cierto grado de mayor seguridad en IPv6, pero que no sea nada más uno de los factores que digan me muevo hacia IPv6, y efectivamente también uno de los puntos es que, bueno, evitar el uso de NAT, efectivamente, mayor enrutamiento, esos aspectos que
Que sí falta entonces ahí trabajar, no sé, Edmundo, que nos pudieras comentar. Yo creo que cuando también hubo esa transición de las figuras que se crearon ahí en NIC México, en la IAR, entonces aquí aprovechando que existe esta oportunidad de colaboración entre NIC México y CUDI para seguir trabajando en actividades en conjunto para, como comentaba también Silvia, el problema viene detrás de que muchas entidades aquí en CUDI, nuevamente hacemos un llamado, lo hemos estado haciendo en otras oportunidades, que tengan sus propios recursos, no solamente ahora de IPv6. Acuérdense, ahorita ya estamos en la fase 3 de agotamiento IPv4, ya entidades que ya tenían direccionamiento IPv4 ya no pueden pedir más direccionamiento IPv4 en nuestra región. Entonces, pero aquellos que no han tenido direcciones IPv6 todavía pueden pedir direcciones IPv4 pudiera ser para que les ayude en ese, no es una migración, como comentaba bien Jaime, sino una transición. Comentaba también aquí en el instituto que hay aplicaciones, comentamos como hardcoded, que está, en el código está casado en las aplicaciones con IPv4. Entonces tienen ustedes que evaluar, pero ahorita ya hay casos de estudio y de éxito en algunas empresas. Ya están diseñando edificios IPv6 only y toda su infraestructura empresarial también IPv6. Ahorita lo que están haciendo ahora ya es un siguiente paso. No nada más es, si nos pasamos IPv6, no, más bien es, empezamos ya a pagar ahora IPv4. O sea, acuérdense, administrativamente y operativamente una red es más costoso, va a ser más costoso si seguimos manteniendo ambas versiones del protocolo que si ya nos pasamos a IPv6. No sé si tienes algún comentario, Edmundo, ya para casi concluir el panel. ¿No te escuchamos? No te escuchamos. A ver si ahí puedes hablar. No. A ver otra vez. Uno. ¿Oye? Adelante, ¿Sí? ahora sí, adelante. Ahora sí, bueno. Principalmente dos comentarios. LACNIC tiene cursos de capacitación de IPv6 que son gratuitos para toda la comunidad. Por razones de capacidad, son un número limitado por ocasión que se ofrecen los cursos. Los cursos son en niveles básicos y avanzados. Cualquiera puede inscribirse a los cursos para llevarlos. Se ofrecen en línea. Y pues eso, cualquiera puede tener capacitación sobre IPv6 de forma gratuita. El LACNIC no es la única institución en Internet o la única organización que ofrece capacitación sobre IPv6 y que lo hace de forma gratuita. Me parece que también Hurricane Electric tiene cursos que están disponibles en línea y que pueden incluso certificarse con IPv6. La otra cosa que iba a comentarles es... Sí, estamos en la fase 3 de determinación de direcciones. Como lo menciona Asael, no se pueden asignar más direcciones a quien ya tiene direcciones IPv4. Se pueden hacer asignaciones a todas las organizaciones que lo soliciten y que cumplan los requerimientos especificados para la comunidad y que requieran direcciones IPv4. En el caso de los ISPs, la mayor cantidad de direcciones que se puede asignar son 1024 direcciones, equivalente a un diagonal 22. Y a los usuarios finales, como podría ser una universidad, dependiendo de la utilización o de la necesidad que demuestre, comenzaría la asignación en un diagonal 24, 256 direcciones. Pero obviamente el bloque más grande que se puede asignar, y siempre demostrando la necesidad, es 1000 direcciones. 1024 direcciones, un diagonal 22. Direcciones IPv6, hay disponibilidad para todos los que la soliciten y que demuestren una necesidad. En el caso de los usuarios finales, la asignación fijada por la comunidad es de un diagonal 48. Y en el caso de los ISPs, la asignación mínima que se hace es un diagonal 32. En cualquiera de los dos casos es una cantidad enorme de direcciones la que se asigna a cada uno de los solicitantes y que puede utilizarlos. NIC México también, para ayudar en la transición entre IPv4 e IPv6 en la adopción del protocolo, desarrolló una herramienta que se llama YUL. YUL permite generar burbujas de IPv6 en una red IPv4 para facilitar la transición. Esto en lo que la red se convierte en IPv6, para finalmente terminar con burbujas de IPv4 en una red IPv6. En esas burbujas de IPv4 estarían todas las aplicaciones que no pueden trabajar en IPv6 de forma nativa.
hasta que se construyan nuevas versiones de esa aplicación o se tengan versiones que sí soporten el protocolo. Joule es una herramienta que es de código abierto, que está disponible para quien quiera utilizarla de forma gratuita en el sitio de Joule, que es, me parece que es joule.mx. Está la documentación de cómo instalarla. Los requerimientos son mínimos y pues está disponible para quien la necesite. Gracias. Gracias. Un último comentario de un minuto máximo, si alguien quiere. Lo siento, Marta, pero la anterior tardó 30 minutos. Te creas, Marta. Mira, a mí sí me gustaría complementar algo que muy importante mencionó Edmundo, es que hay mucha capacitación que es gratuita y que sería muy importante que se buscara a través de Hurricane Electric. LACNIC, precisamente el 6 de junio, que es el día de versión 6, va a promover un webinar donde se va a hablar de las bases de Hyper-V 6. Entonces, invito a que se sumen a este webinar y comiencen una serie de capacitaciones que ofrece LACNIC, ¿no? Y no sé, sabes si tú lo vas a mencionar un ratito más. La semana pasada pasó algo muy importante respecto a versión 6 y es que se declaró como estándar por lo menos algunos de los RFCs más importantes de Hyper-V 6. Y eso le da pie a que ahora Hyper-V 6 tiene una figura diferente y un avance que va a ser todavía mayor dentro del impacto de las tecnologías, ¿no? Sí. Rápidamente, hay un documento que les voy a pasar también después la liga hablando por ejemplo para que también les pueda servir al instituto, de guía que tienen que pedir en las licitaciones como recomendación para que deben de soportar IPv6 y ya vendrá precisamente ese estatus de norma de algunos RFCs. Entonces los vamos a pasar también para que ustedes justifiquen la compra de equipamiento y los contratos que hagan para que tengan que soportar esa parte de IPv6. Bueno, solamente agradecerles y invitarlos, si ustedes creen conveniente, compartir un poco más a detalle nuestra experiencia en esta migración que estamos llevando a cabo, esta transición, perdón. Se pueden poner rápidamente mis últimas láminas, mientras comentamos. Bueno, yo nada más quería comentarles que es muy importante que se pongan en contacto para cualquier duda en cuestión de sus segmentos de red, adquirir y todo con Edmundo Casares. Siempre está disponible y ha venido en otras ocasiones a las reuniones, esta vez no pudo asistir, pero pónganse en contacto con él para que aclaren dudas, para que los apoye y sin problema, pues también por parte de CUDI, cualquier situación estamos para apoyarlos. Hola, hola. Pues finalmente solo agradecer otra vez la invitación, pero también sí quiero comentar que las universidades se caracterizan por ser pioneras, ¿no? Son los primeros en hacer esta transición, son los primeros que están ahí en la innovación tecnológica, pero sí quisiera no dejar pasar el hacerles la invitación a que participen de los acercamientos que tiene el instituto. Nosotros necesitamos también muchas veces ese fundamento, ese soporte y participación de todos los actores involucrados para poder pensar en qué tipo de acciones podemos tomar a futuro, pero sí necesitamos la participación que por lo general es muy poca también en las consultas públicas que lleva a cabo el instituto. Entonces, pues sí, invitarlos a que estén al pendiente de los próximos pasos que tome el instituto. Gracias. Ok, muchas gracias. Ya nada más para concluir, quería dar conocer un anuncio. Se llevó a cabo lo del reto CUDI IPv6 2016, bueno, que se extendió un poco a 2017, es una de las sesiones que hubo. En la siguiente, nada más, no voy a dar como tal ahorita ya el resultado final. En la siguiente, fue 27 las instituciones de aquí de CUDI registrados, de 9 miembros. Se dieron 6 ponencias días virtuales, incluyendo la herramienta que comentó Edmundo de Joule, que la vamos a retomar, le vamos a hacer alguna sesión más adelante, algún taller. 3 instituciones cumplieron con la parte que se pedía en el reto y 2 instituciones son finalistas. Entonces, ahorita ya no hay, por cuestión de tiempo, y no va a alcanzar a dar resultado final, pero les dejo los contactos de nuestros panelistas, la siguiente, para que ustedes ahí, si los quieren escribir, ahí lo dejamos. Y nuevamente agradecer a todos su participación, a los panelistas también su intervención y invitarlos para que sigamos en este tema, no lo dejemos que siga avanzando más tiempo.
estamos en un momento, vamos a decir, hasta cierto punto crucial para ahorita, que ya desde el día de hoy ustedes ya hagan la llamada a su rector, a su universidad, que necesitamos ya utilizar IPv6. Pues muchas gracias.